Estamos hablando de los adventistas y el error que ellos cometen o el movimiento comete de nombrar el día sábado como el día del Señor y como una imposición para los cristianos de hoy. Ellos consideran, o el movimiento considera, que es necesario guardar el sábado como una muestra de piedad, como la marca de los hijos de Dios. La señal distintiva de un verdadero hijo de Dios, según este movimiento, es guardar el sábado. Si tú guardas el sábado, eres un verdadero hijo de Dios. Si tú no guardas el sábado, eres hijo del anticristo. De hecho, Elena White y el pastor Alejandro Bullón hoy, Elena White ya murió en su tiempo, ella declaró que la marca del anticristo sería el domingo. Guardar el domingo sería la marca del anticristo, lo cual el pastor Alejandro Bullón afirma hoy también, pastor de ese movimiento, que llegará el día donde todo el mundo sea obligado a guardar el domingo. Noticia de última hora: no hay que obligar a la gente a guardar el domingo. La mayoría de las personas el domingo descansan. O sea que la mayoría de personas para este movimiento son hijos del anticristo, porque llevan la marca de la bestia, lo cual no tiene ningún sustento bíblico, como hemos ido demostrando a través de la refutación de estos argumentos. Vimos el primero: el sábado fue instituido en la creación. Fue instituido no como mandamiento, sino como un principio. La Biblia dice que Dios descansó el sábado, pero no dice, hasta Éxodo capítulo 16, no dice que el hombre deba guardar el sábado. Fue un principio, pero no un mandamiento, sino hasta la ley mosaica, hasta el pacto mosaico. Hasta que apareció Moisés, fue cuando se estableció el Sabbat como un mandamiento. 2. ¿El sábado es parte de los 10 mandamientos? Sí, Señor. Pero el sábado es un mandamiento ceremonial, y que hoy vamos a ampliar ese punto. Es un mandamiento ceremonial dentro de los 10 mandamientos que son morales. Dentro de los 10 mandamientos hay un mandamiento ceremonial que es el sábado, y establecía el día de adoración a Dios, el día que el pueblo iba a rendirle culto a Dios. 3. Tercer argumento: ¿Jesús guardó el sábado? Sí, Señor, Jesús guardó el sábado, pero él mismo declaró que él era el Señor del sábado, pero no lo guardó como los judíos pretendían, porque Jesús mismo entendía que el sábado era una señal de Jesucristo, un tipo de Jesucristo. Y tras la resurrección de Jesús, pues la iglesia no guardó el sábado, guardó el domingo, entendiendo que el sábado del antiguo pacto apuntaba a la obra redentora de Cristo, su muerte y su resurrección, entendiendo ellos, que lo vamos a ver la semana entrante con más amplitud, que no se trata de un día en particular, sino de una obra en particular, y es la obra de Jesucristo que se consumó en su resurrección. Él resucitó un domingo. Por eso la iglesia en el Nuevo Testamento no hay ninguna mención a que hayan guardado el sábado. Todo lo contrario, el libro de Hechos nos muestra cómo se reunían el domingo, y hay algunas menciones, sobre todo el apóstol Pablo, a congregarse el día domingo. El Nuevo Testamento no ordena guardar el sábado, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar la semana entrante, porque hubo un cambio de día. Hoy no vamos a hablar de ello. Y hoy vamos a hablar, con la ayuda del Señor, a evacuar el argumento 4 y 5. Argumento número 4: el sábado es señal del pacto de Dios con su pueblo. Y vamos a ver
¿Cuáles son los textos base que se nos presentan para afirmar eso? No, es que Dios hizo un pacto con su pueblo y la señal del pacto es el sábado. Entonces, si tú guardas el sábado es porque eres parte del pueblo del pacto. Pero si tú no guardas el sábado, entonces eres de la bestia, eres del anticristo. Vamos a ver si es cierto, según la Biblia. El sábado, señal de santificación, ¿sí? ¿Cómo no? Éxodo 31:13, por favor. Vamos a nuestras Biblias. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, es Dios, Jehová, hablándole a Moisés. Moisés, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros, los hijos de Israel, guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces Dios le habló al pueblo de Israel a través de su profeta y líder Moisés y le dijo, ustedes van a guardar mi día de reposo, el sábado, ustedes lo van a guardar, porque eso va a ser una señal de que ustedes, la nación de Israel, son un pueblo diferente. Yo os santifico, yo os aparté, yo os consagré, yo os tomé para mí, porque Él no tomó a los egipcios, ni a los babilonios, ni a los fenicios. Él fue a los israelitas. Yo os tomé, yo os santifiqué, y el mundo va a saber que vosotros sois mi pueblo, porque guardáis el sábado. ¿Sí? Y está bien, es verdad. Es una señal de pacto de Dios con su pueblo. Ahora la pregunta es, comprensión de lectura, ¿con quién estaba hablando Dios? Moisés era un líder internacional. Moisés estaba trabajando en la ONU, el líder de las Naciones Unidas. No, tú, Moisés, hablarás a los hijos de Israel. Y hay que tener claro eso. Este mandamiento de guardar el sábado fue dado a los hijos de Israel. Alcen la mano los judíos. ¿Aquí algún judío? No convertido al judaísmo. Judío de nacimiento. ¿Lo hay acá? No. Bueno. Esto fue para los judíos de la nación de Israel. ¿Sí? Descendientes de Abraham. Ezequiel 20:12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20:12. Está después de Lamentaciones. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Y le di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿A quién le está hablando Dios? Está hablándole a Israel. Pastor, ¿dónde dice que le está hablando a Israel? Bueno, pues vamos más atrasito. Versículo 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Versículo 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Pregunta, ¿alguien puede cumplir la ley? No.
Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¡Ay, qué bien! Bueno, sigamos. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Cumplieron la ley? No la cumplieron. Porque nadie puede cumplir la ley de Dios. ¿Se entienden? No, pero si guardamos el sábado, hermano, tú no puedes cumplir la ley de Dios según el estándar de Dios. Porque la Biblia dice, no adulterarás. Pero si alguien mira a una mujer en su corazón y la codicia, ya adulteró. Y iba a decir el apóstol, pero no, él no fue apóstol, porque este Santiago es el hermano del Señor. El apóstol ya había sido martirizado antes. Santiago, el hermano del Señor, dice, aquel que viola un mandamiento de la ley se hace culpable de toda la ley. ¿Tú quieres guardar el sábado? Bravo. ¿Y los otros 9 mandamientos? ¿Qué? No, pues también lo guardo. Pues yo conozco un señor en la Biblia que dijo que él guardaba toda la ley. Y el Señor le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres, haz tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y este hombre se fue triste, porque en realidad él no guardaba la ley. Era un idólatra de su dinero. Yo guardo el sábado, ¿sí? ¿Has dicho mentira? Sí, ya, de nada te sirvió guardar el sábado. Dijeron una mentira hoy. Ya, ¿para qué guardar el sábado? Violaste, no mentirás. Destruiste toda la ley, porque la ley no es un mandamiento o son 10 mandamientos que Dios nos dio para que elijamos cuál nos gusta o guardemos los que nos son más fáciles. Bueno, no robarás. Yo no robo. ¿Seguro? Alcen la mano los que han robado. ¿Todos somos ladrones? No. ¿Qué robar? Agarrar algo que no es de uno. No, robar va mucho más allá. Robar es cuando tú no le das a alguien lo que le corresponde. Cuando tú recibes un favor de alguien y no le das las gracias, le estás robando la honra que a él le corresponde. ¿Sí sabías? Cuando vienes al culto y no adoras a Dios como se supone que deberías adorarle, le estás robando a él la gloria que él merece. Cuando tú no vives humillado delante de Dios y consideras que Él te salvó porque había algo bueno en ti, le estás robando a Dios la gloria en la salvación. Hermanos, nosotros somos ladrones. Tal vez nos robamos dinero, cosas materiales, pero constantemente fallamos en los mandamientos todos los días. Fallamos. Porque la ley no fue dada para que nos salváramos. La ley fue dada para mostrarnos nuestra incapacidad. Oiga, yo no puedo con no robarás. ¡Ay de mí! Yo pensé que no robarás era ser honesto y ahora resulta que cuando tú no le dedicas tiempo a tu esposa, hombres, atención. Cuando tú no le dedicas tiempo a tu esposa, le estás robando el tiempo que a ella le corresponde. ¿Cómo la ves? Terrible. Porque te casaste con una mujer para cuidarla, guardarla, protegerla, servirle, enseñarla,
Efesios 5, santificarla y purificarla. Y si tú no lo haces, le estás robando a ella el tiempo que debes dedicarle. Entonces, alce la mano los que han robado. Claro. Cuando no le dedicas a Dios el tiempo que deberías, le estás robando el tiempo a Dios. ¿Bien? Entonces la ley nunca, nadie puede decir nunca, no, yo guardo la ley. O porque el sábado no trabajo, ya guardé la ley. No, hermanos, eso es legalismo de la peor calaña. Y el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, el Señor dice, profanaron mis días de reposo. Profanaron mis días de reposo. Entonces el sábado era señal de pacto, pero no para la humanidad en general. Señal de pacto para el pueblo de Israel. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Por eso dije, alcen la mano a los judíos. No, aquí no hay ningún judío. Porque el Sabbat era una señal de pacto para el pueblo de Israel. Ahí está claro. Moisés, di a los hijos de Israel. Él no le dijo, Moisés, dile a los hijos de Israel y después te vas para Egipto y hablas con Faraón. No. Di a los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces el sábado estaba vinculado de manera clara al pacto mosaico, al pacto hecho en el monte Sinaí, cuando Dios le entregó la ley a Moisés. Ustedes van a guardar mis días de reposo. No, esto no fue dado a todas las naciones. Es el único mandamiento al que Dios dice que es una señal entre Israel y Dios. Él no dijo, bueno, honra a tu padre y a tu madre, esa será la señal entre tú y yo, Israel. No adulterarás, esa será la señal entre tú y yo, Israel. No, él no dijo eso, él dijo, guardarás mis días de reposo y esto será señal entre mí y vosotros. El único mandamiento que Dios estableció como señal entre él e Israel fue el sábado. Los demás son universales. Universales. Robar es robar aquí y en la Patagonia. Imagínense que Dios le hubiera dicho a los judíos, no robarás, será la señal entre mí y vosotros. Entonces todo el mundo podría robar. No, pues eso fue con los judíos. No, es un mandamiento universal. Porque Dios nunca dijo que era una señal exclusiva entre Dios e Israel. Esa era la señal en el antiguo pacto. ¿Y en el nuevo pacto cuál es la señal? Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El Espíritu Santo. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso ya lo explicamos en la serie de los Efesios de los domingos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora el creyente no tiene una marca externa, sino una marca interna que es el Espíritu Santo. Esa es la señal de pacto entre Dios y su pueblo, que es la iglesia. La señal de pacto, que era el sábado, era entre Dios y la nación de Israel. Romanos 4:11, por favor. Romanos 4:11. Y en los pactos que el Señor hizo con la humanidad, Dios estableció señales. Por ejemplo, en el pacto noético, o noádico, dicen algunos,
¿Cuál fue la señal entre Dios y Noé? El arco iris. Muy bien. No el arco iris gay, porque el arco iris gay solo tiene 6 colores, ¿no? ¿Qué cosa, no? El número 6 es el número del hombre. El arco iris de la comunidad LGBTIQH1N1++ tiene solo 6 colores. El arco iris nuestro, creado por Dios como señal de pacto entre Él y Noé, entre Él y la humanidad, tiene 7 colores. El número de la perfección. Pero una señal de pacto. Y venimos a Romanos capítulo 4, versículo 11, y vemos otra señal de pacto. Romanos 4, 11. Pablo hablando de Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Cuál fue la señal del pacto abrahámico? La circuncisión. La circuncisión se le cortaba el prepucio a los niños al 8º día. Después de haber nacido, en el 8º día se le cortaba el prepucio a los niños. ¿Y qué es el prepucio? Es esa porción de piel que cubre el pene. Eso se llama prepucio. ¿Y por qué dijo pene? Porque ese es el nombre biológico que tiene nuestro órgano reproductor masculino, pene. Y tiene una pielcita que se llama prepucio. La cortan al 8º día porque cientos de años después se descubrió a través de la ciencia que es en el 8º día cuando el cuerpo comienza a producir la mayor cantidad de plaquetas. Es decir, se le corta el prepucio al niño y cicatriza rápido porque está produciendo plaquetas. Antes no, porque pronto se desangra. ¿Sí? Ese es un tip, una pildorita. Entonces, ¿pero cuál es el punto mío acá? Bueno, Dios le dio una señal de pacto a Abraham. ¿Y por qué no se circuncidan hoy? ¿Sí o no? Si la señal de pacto dada a Abraham fue la circuncisión, yo no veo ninguna secta hoy circuncidándose. Una secta del mundo protestante, de lo que se cataloga como protestantes, porque los católicos dicen que todo lo que no es católico es protestante. Está el Islam, el catolicismo y el mundo protestante. Y pues dentro del mundo protestante hay iglesias, pero también hay sectas. Yo no veo ninguna secta cortándole el prepucio a los niños al 8º día. No los veo, no los conozco. Si lo hay, pues hay que denunciarlo, hermanos, porque eso es un atentado. A no ser que sea el judaísmo, ¿no? Que sean judíos. Claro que hoy cualquiera se deja crecer las patillas y dice que es judío. Dice un hombre, Cantalicio Muñetón, soy judío. Ay, y tiene más cara de motilón que quién sabe qué. El indio motilón de ahí del terminal se le queda en pañales. Es más indio que el indio motilón. Y soy judío, se dejó crecer las patillas. Y maldice el nombre de Jesucristo, ¿no? Porque ellos maldicen a Jesús. Dicen que Jesús es un falso profeta. Entonces, si yo estoy guardando la señal del pacto de Dios con Israel, que es el sábado, ¿por qué no guardo la señal del pacto de Dios con Abraham, que es la circuncisión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Amigo adventista, ¿por qué no te cortas el prepucio? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, la Biblia dice que Dios hizo un pacto con Abraham y le ordenó circuncidarse. Y era la señal de pacto entre Dios y los patriarcas de Israel. ¿Por qué no te circuncidas? Y también era señal de pacto con la nación de Israel, porque todo aquel que era parte del pueblo se identificaba con la circuncisión. Esa era como la cédula del judío.
Y aquel extranjero que quería ser parte del pueblo también tenía que circuncidarse para identificarse como un extranjero que vivía bajo la ley de Dios. Amigo adventista, ¿por qué no te circuncidas? Qué bonito, ¿no? Yo guardo los mandamientos que me gustan, los que me convienen, los que me quedan fácil, pero los demás no. ¿Te llamas guardador de la ley? Bueno, ¿y por qué no celebras la Pascua? ¿Por qué no matas en Semana Santa un animal y derramas la sangre de ese animal? No, porque eso es del antiguo. Eso sí es del antiguo pacto. Sí, porque Cristo cumplió en la cruz. ¿Y el sábado no lo cumplió en la cruz? O sea, Cristo solo cumplió en la cruz la Pascua. ¿Por qué no te circuncidas? No, porque ahora en el nuevo pacto la circuncisión es en el espíritu, ¿sí? Y el sábado sí pasó de largo. O sea, el sábado estaba en el antiguo pacto, Cristo murió en la cruz, Él es nuestro reposo, pero el sábado pasó derecho. No se quedó atrás con la muerte de Cristo. ¡Ay, qué belleza! Así puede ser cierto, así cualquiera. Sigamos. Deuteronomio 4, 44 y 45. Deuteronomio capítulo 4, versículos 44 y 45. Deuteronomio 4, versículos 44 y 45. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de ¿quiénes? De los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces el sábado fue dado a los hijos de Israel como señal de que ellos eran una nación santa para Dios. Pero el Nuevo Testamento no, allí mismo en el Antiguo Testamento, hermanos, en Jeremías 31, está claro que eso quedó atrás porque el hombre nunca pudo guardar el pacto. Jeremías 31, versículos 31 y 33, al 33, perdón. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El mismo pacto que hice con sus padres. No, dice, no como el pacto que hice con sus padres. Pero hermano, pastor, usted está diciendo, leyendo Éxodo, que el pacto mosaico, el pacto de Moisés, el pacto en el cual se guardaba el sábado, era entre Dios e Israel, porque Dios le estaba hablando a Israel. Moisés, estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Y aquí también está hablando de Israel, hermano. Mira, acá dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pues hermanos, porque hay que distinguir el género literario del libro que se está leyendo. Yo estoy leyendo en Éxodo un libro con un género narrativo. Moisés me está contando una historia que sucedió. Así como cuando una persona se accidenta. Ayer estábamos visitando una parejita de acá de la iglesia y llegó un señor diciendo, el Señor me hizo un milagro. Iba en la moto, agarré la curva, me salí de la curva, me caí con la moto y no me pasó nada. Él nos estaba contando una historia. Pero nadie en sus 5 sentidos va a empezar a decir, bueno, usted me está contando eso, la moto simboliza la velocidad. Y la curva simboliza la vida. La vida nuestra tiene curvas. No, hermano, eso hay que estar loco para... No, él me está contando una historia y yo debo entenderla tal como él me la está contando. Pero cuando venimos al género literario profético, es un género de símbolos. ¿Ve? Es un género lleno de simbología.
donde las profecías muchas veces tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento a futuro. De manera que no vamos a explicar aquí con profundidad la profecía, pero cuando habla aquí de la casa de Israel y la casa de Judá, está hablando de el pueblo de Dios, la iglesia, el verdadero Israel del nuevo pacto, que Pablo interpreta así en el Nuevo Testamento. O sea, aquí Jeremías no me está contando una historia, está dando una profecía. Ojo, estamos leyendo el libro de Jeremías y también hay historias. Por ejemplo, el libro de Jeremías nos cuenta cómo fue echado a la cárcel. Nos cuenta cómo ayer nada más lo iban a matar. Lo iban a matar el pueblo, los sacerdotes lo iban a matar porque él estaba profetizando mal sobre el pueblo. Y Joacim quería matarlo, el rey Joacim. Pero no mató a Jeremías, pero mató a Urías. Y a Jeremías lo defendieron los príncipes y los ancianos del pueblo. Hay historias en el libro de Jeremías, pero las profecías yo no las puedo interpretar al pie de la letra, sino que tengo que interpretarlas a la luz del contexto del libro. Entonces, cuando dice acá Israel y Judá, está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Y el Señor dice que con el pueblo del Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, haría un pacto no como el que hizo en el monte Sinaí, no como el que hizo con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. De hecho, ahí está claro porque el Señor está hablando a futuro. Vienen días en los cuales haré un nuevo pacto. Y cuando Jesús es entregado, antes de ser entregado, la noche que fue entregado, Él dice, esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. ¿Ve? Y allí se comienza a cumplir esta profecía. Dice, porque ellos que invalidaron mi pacto. Pero ¿cómo que invalidaron mi pacto, Señor? Si ellos guardaban el sábado. Porque volvemos a lo mismo. Tú puedes guardar el sábado, pero si eres un ladrón, mentiroso, idólatra, resentido, fornicario, adúltero, codicioso, no has guardado nada. Y estos eran peor, porque como dice el profeta Isaías, de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Somos el pueblo de Dios, pero mentira, en el corazón lo que había era maldad. Y el Señor dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuándo? Después de aquellos días, dice Jehová. Atención. Dios le dio al pueblo de Israel la ley en unas tablas de piedra. ¿Sí o no? Estaban escritas en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué está diciendo a Dios? En mi pueblo, el nuevo pacto, no va a haber incrédulos, como si lo había en el pueblo del antiguo pacto, porque era una nación de israelitas que venían de la descendencia de Abraham. Entonces todo el que nacía en esa nación era parte del pacto. Se circuncidaba, guardaba el sábado, celebraba la fiesta, los sacrificios, pero ¿cuántos cometieron idolatría? ¿Cuántos tomaron mujeres extranjeras? ¿Cuántos renegaron y murieron en el desierto por haber murmurado contra Dios? Porque aunque eran parte de la nación, no eran hijos de Dios.
En el antiguo pacto tenemos un pueblo mixto de creyentes e incrédulos, porque era una nación. Los que tenían la cédula, es un ejemplo, una forma, un símbolo, la tienen la cédula, soy judío, listo, eres del pueblo de Dios. Pero estar dentro de la nación no garantizaba agradar a Dios. Y lo que Dios está diciendo aquí es que en el nuevo pacto, en la iglesia, no va a haber ni un solo incrédulo. Todos van a conocer a Dios, porque Él perdonará la maldad de todo su pueblo. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento cuando anuncia el nacimiento de Jesús? Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. ¿Dice que salvará a todo el mundo? No, a su pueblo. Jesús, Josué, Oseas, significa el Señor salva. Salvó al pueblo de sus pecados. ¿Y qué dice aquí en Jeremías 31? Perdonaré la maldad de ellos, de mi pueblo. Todos me van a conocer. Entonces el antiguo pacto lo que hizo fue evidente la incapacidad del hombre para obedecer a Dios por sí mismo. No era para que la gente se salvara guardando el sábado. Era para señalarle al hombre su pecado. No robarás. No, pues todos robamos. Ya, X. No adulterarás. No, pues yo no tengo amante, pero a veces se me van los ojos en la calle. X. No codiciarás. Menos. Esto yo voy al centro comercial y mejor dicho se me van los ojos por todo y hasta me da rabia cuando veo gente con bolsa. Que ellos sí pueden comprar y yo no. Ya codiciaste. Pon una X. Honra a tu padre y a tu madre. No, pues ese quién. Si desobedecemos a los papás. X. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Peor, porque no adoramos a Dios como debemos adorarle, no vivimos para Dios, entonces también X. La mayoría de los hombres se adora a sí mismo. Entonces ya, toda la ley se fue al traste. Pues para eso Dios nos la dio, para que nos miráramos en la ley y nos diéramos cuenta de nuestra incapacidad. Y corriéramos a Cristo. Para eso fue la ley. No para guardar el sábado y decir, no, pues yo guardo el sábado, me voy para el cielo. Ay, hermano. ¿Sí entienden el punto? Ni guardando el domingo se van a ir al cielo tampoco. No, pues yo vengo el domingo, no pelo oculto. Pues si no has nacido de nuevo, de nada te sirve guardar el domingo. Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, atención, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Hagan un ensayo, agarren un gato y lo bañan así bien duro, con jabón así que se les caiga el pelo. Y si es gato negro, mejor, o lo blanquean así. Y cuando le vuelva a salir pelo, me cuentan de qué color le sale el pelo. Pues negro. Y si es de manchitas, pues le salen manchitas. No, pero yo usé cloro. No puede cambiarse la naturaleza del gato. Y una persona por morena, por mucho que se eche jabón azul, no se va a blanquear. Y eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Puede un etíope, un hombre negro, cambiar su piel? ¿Puede un leopardo convertirse en un tigre? ¿Mudar sus manchas? No. Bueno, vosotros, estando habituados a hacer mal, ¿podréis hacer el bien? Y la respuesta es también no. Porque nuestra naturaleza es caída. Por eso Dios tuvo que hacer un nuevo pacto para salvar. Entonces en el nuevo pacto Dios nos capacita para obedecer. No por amor al castigo, sino por amor a Él. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dijo en Jeremías 31. Deuteronomio 6,
versículos 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que lo obedezcamos por amor, no por miedo. Deuteronomio 36, ya desde el Antiguo Testamento se venía anunciando la salvación por gracia. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu pene. ¿Eso dice? Tu corazón. Ya la circuncisión no era cortarle el prepucio al 8º día al pene del niño, pero estamos en la ley. O sea, esto fue escrito en la ley cuando se practicaba la circuncisión. Y el Señor dice: yo voy a circuncidar no tu pene, sino tu corazón. Esa circuncisión para el judío es un ritual de purificación. Y el Señor está diciendo: pues yo voy a purificar tu corazón. Circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces Dios quiere una obediencia movida por amor a Él. Y lo que vemos en el antiguo pacto es un código, una ley escrita en tablas de piedra, pero el nuevo pacto ha escrito la ley de Dios en el corazón del creyente para darle una nueva vida. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? El creyente no guarda los mandamientos por miedo, porque lo obligan, no, los guarda por amor a Dios. ¿Por qué el sábado es un mandamiento del antiguo pacto? Entonces, vamos a finalizar con esto. 1, porque es un mandamiento ceremonial y tipológico. Era el día que ellos hacían la adoración a Dios, ceremonial. Tipológico porque apuntaba a Cristo, porque Jesús es nuestro reposo, pero no era un mandamiento moral que señalara la conducta del pueblo o la actitud del pueblo. Mandamiento ceremonial y tipológico. Los demás mandamientos: no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no adulterarás, honrarás a padre y madre, no te harán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no codiciarás, son universales. Robar es robar acá y en Rusia, aquí y en China, pero el sábado fue dado a los hijos de Israel. 2, el sábado tiene un carácter de señal. Ya lo dijimos, Éxodo 32, nos dice que era una señal entre Dios, Éxodo 31, entre Dios y los hijos de Israel, para que el mundo supiera que eran su pueblo escogido. Ningún otro mandamiento del decálogo es llamado señal, solo el sábado, solo el 4º mandamiento. Tercero, su fundamento es histórico y nacional. Creo, mi amor, que debe pasar a la siguiente diapositiva. Ajá, ahí. Gracias, amor. Su fundamento es histórico nacional. ¿Por qué histórico? Porque en Éxodo 20:11 Dios le dice al pueblo de Israel: guardarás el sábado porque yo creé el universo en 6 días y descansé el 7º. La razón es una razón de creación. Pero en Deuteronomio 5:15 Dios le dice al pueblo de Israel: ahora guardarás el sábado porque yo te saqué de Egipto. Pregunta: ¿Dios te sacó a ti de Egipto? No. Somos colombianos, venezolanos, vivimos acá en la frontera. Dios no nos sacó de Egipto. Pero espiritualmente sí. Pero estamos hablando de la historia de Israel, no de la aplicación de esa historia a nuestras vidas. ¿Sí? Estamos leyendo un texto narrativo.
donde Dios le dice al pueblo de Israel: vas a guardar mis días de reposo porque yo te saqué a ti de Egipto. Entonces, la razón del mandamiento, el fundamento es la creación y la liberación de Egipto. No es una razón moral. Los demás sí. Cuarto, es el único mandamiento que es sombra, que es tipo y sombra de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que en el antiguo pacto nos habla de Cristo. ¿Y qué tiene que ver el sábado con Cristo? Sí, Señor. Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Que yo no como cerdo porque es pecado. Que yo no como morcilla porque tan rica que es la morcilla con picante. El cerdo con papita, con arrocito, con queso. Hermano. Hoy me hizo mi esposa unas rebanadas de cerdo, hermano, con arrocito, con ensaladita, con papita criolla. Una belleza. Eso es pecado. Pecado es no comerlo. Pecado es no comerlo, hermanos. Porque Pablo está diciendo acá, atención, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Y ahí está utilizando la palabra griega sabatón, que significa sábado. Los movimientos adventistas dicen, no, eso no es el día de reposo. La palabra allí es sabatón, que significa literalmente sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese mandamiento es sombra. ¿Por qué? Porque era para que el pueblo de Dios descansara. Y repito por enésima vez, el Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, dice: venid a mí todos los que estáis, 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo soy el verdadero descanso de la humanidad. Por eso el sábado apuntaba a Cristo. El sábado significa reposo, descanso, y Cristo es el verdadero descanso, porque cuando una persona se arrepiente, descansa en los brazos del Señor. Ya no tiene que guardar reglas sin sentido para ser salvo, cuando en realidad no va a ser salvo, va a ir al infierno. En Cristo podemos descansar y estar confiados de que Él murió por nosotros en la cruz y que tenemos vida eterna. En Cristo tenemos la gracia de Dios y el Espíritu Santo que nos capacitan para vivir la vida cristiana, no perfectamente, pero sí sinceramente. Digo no perfectamente porque luego hay algunos que dicen, no, pero yo al hermano Javier lo vi que estaba comiendo chicharrón. Y el chicharrón eleva el colesterol y eso es pecado. El chicharrón no eleva el colesterol. Ya está comprobado. Nos mintieron durante mucho tiempo. Las grasas animales no elevan el colesterol. El azúcar sí, pero bueno. Hay gente que dice, no, yo no como chicharrón porque eso me sube el colesterol. No, lo que usted tiene que dejar es el azúcar. Lo que tiene que dejar es la arepa, las harinas. Una arepita de vez en cuando no es mala tampoco, porque ahora vamos a satanizar toda la comida. De los gurús de la alimentación hoy dicen, no coma arepa, no coma banano. El doctor Baiter dice, no tome agua. Entonces, ¿qué? Nos morimos pues. ¿Cómo? 2 arepitas. Yo anoche me comí una hallaca con arroz. Hallaca con arroz o con arepa frita. Ay, es una belleza. Con arepa frita. Así tostadita. Compramos hallaca y mi amor le hago arrocito. Bueno, ya que insiste. Claro.
nadie os juzgue, porque eso era sombra de Jesucristo. Y es el único mandamiento de la Biblia que es llamado sombra, o sea que apunta a Cristo. Quinto y último, fue el mandamiento más debatido en el Nuevo Testamento. A Jesús constantemente en textos como Mateo capítulo 12, Marcos capítulo 2, se le señaló de que él violaba el sábado. Cuando él lo dijo, yo soy el Señor del sábado, porque Él es el verdadero reposo. Sus discípulos comen espigas el día de reposo. Y le dice, sí, ¿y qué? ¿Que mueran de hambre? Guardaron el sábado, pero se murieron de hambre. No, yo soy Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho para ellos, no ellos para el día de reposo. No, es que el sábado no se puede hacer nada. O sea que nos morimos de hambre el sábado, pues. Dios no quiere sacrificios, hermanos. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere es que le amemos, no que estemos todo el tiempo, me toca, llegó el sábado, no voy a poder comer carne. El sábado, ahora el sábado. Y acá igual con el domingo. Dios quiere es que vengamos a la iglesia porque le amamos y queremos aprender de Él. No, otra vez el culto el domingo, Y si no voy, el pastor se va a poner bravo. Y si no voy, entonces no me ponen a barrer. Si no vienen, no nos ponemos a barrer el local, ni a trapear. Pablo menciona explícitamente en Colosenses 2:16, como acabamos de mencionar, que no debemos ser juzgados por guardar un día en específico. Eso ya pasó. Y ningún otro mandamiento abarca esa atención en el Nuevo Testamento. Esa atención y esa tensión constantemente. Repito, Jesús era señalado por sanar enfermos el día de reposo. ¿Cómo es posible? Entonces, un ejemplo. En el día de reposo no podía una persona correr una distancia larga, ¿no? Porque era trabajo y no se podía trabajar en el día de reposo. Entonces yo les pongo un ejemplo a ustedes y con esto finalizamos. Paro de transporte en Venezuela. Gracias a Dios ahora sí hay gasolina, pero supongamos que las cosas siguieron igual y no hay gasolina. Paro de transporte, como hubo una vez un paro y a mí me tocaba irme desde el Central Azucarero hasta Aguascalientes a pie porque no había transporte. Yo trabajaba para un contratista allá en el Central Azucarero y me tocaba a pie, hermana Marora, desde Rómulo Gallegos hasta el Central para trabajar, porque si no trabajaba no había plata. Era soltero. Entonces, tocaba caminar. Imagínense, paro de transporte. No puedes caminar. ¿Por qué? Porque es sábado. ¿Me van a echar del trabajo? No, es sábado. Bueno. Peor, paro de transporte y se accidentó tu mamá en La Mulata. No hay mototaxis, no hay gasolina, no tienes gasolina. Hay una bicicleta solamente. ¿Qué vas a hacer? No puedo ir. ¿Por qué? Porque es sábado. Y entonces, pues, voy a orar por mi mamá para que un ángel venga y la saque allá del atolladero. ¿Quién piensa así? Nadie, hermanos. No, es sábado, no importa, me voy corriendo hasta La Mulata, me voy en bicicleta, voy y busco a mi mamá o a un hijo. Pero eso es la misma categoría en la que están los testigos de Jehová por su mal entendimiento de la Escritura. La Biblia dice, la vida del hombre en la sangre está. Los testigos de Jehová, mi amor. Estoy haciendo una comparación entre los testigos de Jehová y los adventistas. Los adventistas guardan el sábado. Vamos a ver si el día que la mamá se les accidente y tengan que correr y no haya transporte, la van a dejar morir. Y el testigo de Jehová dice, mi hija se está desangrando en el hospital.
Entonces el médico dice, vamos a hacerle una transfusión de sangre. Y el testigo de Jehová dice, no. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, la vida del hombre está en la sangre. ¿En serio, hermano? Amigo testigo de Jehová, ¿lo pensó solo o le ayudaron? ¿Eso usted solito lo pensó o tuvo ayuda? ¿En qué parte de ahí dice que hay que dejar morir al familiar? ¿En qué parte de ahí dice que yo no le puedo dar mi sangre a mi familiar para salvarle la vida? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En ninguna. Pero ellos lo creen. ¿Saben qué hacen? Lo dejan morir. Hermano, lo dice, la Biblia lo que dice es, la vida del hombre está en la sangre. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice nada de transfusiones porque no existían las transfusiones de sangre. Cuando la Biblia se escribió no habían transfusiones de sangre, no había catéter, no había suero. Pero estos hombres con una inteligencia digna de trabajar en la NASA, yo creo que si viniera Donald Trump se los llevaba a todos para la NASA, dedujeron que lo que el versículo dice es que yo tengo que dejar morir a mi familiar si se está desangrando. Y lo dejan morir. Lo dejan morir. Que celebrar los cumpleaños es pecado. Que celebrar la Navidad es pecado. ¿Y dónde hizo eso la Biblia? En ninguna parte. Mandamientos de hombres. ¿Y dónde dice la Biblia que yo tengo que el sábado no hacer nada? En ninguna parte. Un mandamiento de hombres. Porque fue dado para la nación de Israel. Y en el nuevo pacto no tenemos un sábado, que es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Cuál es el día que la iglesia guarda? No como una regla, sino como un día de gratitud y consagración a Dios. Amén. Vamos a llegar hasta ahí por hoy. Vamos a pasar a las peticiones de oración. ¿Listo?